Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, o buenas tardes, lo que sea. En este video vamos a tratar de analizar lo más sucintamente posible dos capítulos del libro de Eric Hobsbawm que hacen a la cuestión del tercer mundo. En primer lugar, el primer capítulo un poco da cuenta de la formación de este espacio geográfico y social, digamos, sus particularidades y su desarrollo históricamente, en el marco de la segunda mitad del siglo XX. Y el segundo capítulo da cuenta de las cuestiones que hacen a la revolución o a diferentes formas de modos revolucionarios que se dieron en el tercer mundo con particular fuerza. Vamos a empezar de todos modos, vamos a tratar de ser lo más rápidos, lo más resumidos posibles, como para que esto no se vuelva, digamos, tedioso. A ver, veamos, vamos a compartir un PowerPoint entonces. Perfecto, acá, esto. Bien. Entonces, el tercer mundo, esto también sin ánimos de ponerme exquisito, digamos, en la definición de tercer mundo, sí hay que tener en cuenta a qué se refiere esta idea. Hobsbawm ya lo va a hablar más adelante en el capítulo, pero es importante tener en cuenta que lo que está en el corazón de la noción del tercer mundo, de la idea del tercer mundo, es justamente las descolonizaciones y el fin de los imperios territoriales, fundamentalmente europeos, británico, francés, más que nada, que a lo largo del siglo XIX, durante justamente la primera mitad del siglo XX, habían colonizado prácticamente el conjunto del territorio de territorios de África y fundamentalmente del Asia insular, del Asia del sureste asiático, ¿no? Y también del Próximo Oriente y demás, ¿no? A excepción de América Latina, que había tenido unas descolonizaciones tempranas, ¿no? En su gran mayoría, y a excepción también de China, es un país, y Japón, si se quiere, son dos países que nunca fueron colonizados formalmente, aunque China sí sufrió un proceso de sucesión colonial. El resto del mundo prácticamente formaba parte de alguno de los grandes imperios europeos, ¿no? Británico-francés fundamentalmente, y en un primer momento también el imperio alemán, que después de la Primera Guerra Mundial se desarma, así que los grandes imperios son Francia y Gran Bretaña. Para el caso africano, por ejemplo, con excepción de Etiopía, todo el continente, y de Liberia también, de dos países que ustedes probablemente no conozcan del todo, bueno, todo el continente formaba parte de alguno de los dos imperios, ¿no? Lo mismo la India, ese gran país de 1.000 millones de habitantes, que es la India, formaba parte del Imperio Británico. Toda la zona del Próximo Oriente estaba repartida entre el Imperio Británico y el Imperio Francés, que eran territorios que antiguamente habían pertenecido al Imperio Otomano. Es decir, digamos, el Vietnam, todo lo que es la Cochinchina, ¿no? El Extremo Oriente pertenecía al Imperio Francés. Es decir, para no aburrirlos con las descripciones, digamos, la enorme mayoría del mundo formaba parte de alguno de los dos imperios territoriales, ¿sí? Hasta justamente un proceso que comienza con el fin de la guerra, un proceso explícitamente de descolonización, digamos, ¿no? Movimientos nacionalistas tenemos también desde el mismo comienzo del siglo XX, a la par de la colonización, pero una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, lo que comienza es un proceso efectivo, y digo, que va a tardar cerca de 15 años, digamos, de descolonización de los imperios territoriales, ¿no? Entonces en África va a haber países independientes, en el Asia, en Próximo Oriente, etcétera, etcétera. En la India se va a independizar, y todo ese conjunto de países, estados independientes, recientemente independizados de los imperios coloniales, va a pasar a llamarse de alguna manera tercer mundo. Bueno, ¿sí? Digo, el mundo se descoloniza, y esos territorios antes coloniales van a pasar a ser ocupados por países independientes, estados independientes. Por lo tanto, lógicamente, creció el número de estados independientes. Es decir, en términos numéricos hay muchos más estados que antes, porque ahora las antiguas colonias forman estados propios,
y el peso y presión demográfica que representaban era muy importante, ¿no? Es decir, la mayor parte del mundo en los años 80, sin duda vivían en espacios del tercer mundo, es decir, estos países descolonizados y los países de Latinoamérica también, ¿no? Es decir, en términos demográficos y en términos cuantitativos, de número, digamos, los países del tercer mundo eran mayores, ¿sí? Ustedes piensen, el mundo tras la Segunda Guerra Mundial, digamos, dispone de una serie de instituciones supranacionales para llevar adelante las cuestiones de orden internacional, que es la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ¿no? Y esa organización, de alguna manera, agrupa el conjunto de los estados. Entonces, bueno, que haya crecido el número de estados independientes implica que los países del tercer mundo tengan superioridad relativa en una asamblea de Naciones Unidas. Quiero decir, ahora quizás las Naciones Unidas nos parezca que son un poco importantes, pero en ese momento eran una novedad bien interesante. Y representaban algún tipo de presión política. Por lo tanto, el hecho de que haya muchos países del tercer mundo es importante, ni hablar de que en términos demográficos estos países representaban el grueso de la población mundial, ¿sí? Y además, a diferencia, digamos, de los países europeos o de los países del primer mundo, los países del tercer mundo, lo que, como dice el texto, lo que encuentran, lo que reconocen es un crecimiento exponencial de su tasa de natalidad, digamos, de crecimiento poblacional. Es decir, en 5, 10, 15 años crecen al doble de su población, en el mejor de los casos, ¿sí? Es decir, crecen rápidamente en términos demográficos una vez independizadas, ¿sí? Produciendo entonces en una balanza imaginaria, digamos, el peso de los países del tercer mundo va a ser muy importante. Y va a ser importante sobre todo en relación a su enorme pobreza material, es decir, eran muchos más personas, ¿no? Y al mismo tiempo vivían mucho peor en términos de desigualdad entre el primer y el tercer mundo. Ahí tenemos una cuestión. De ahí dice el autor, digamos, las diferentes políticas respecto de la procreación, de la natalidad en países como China, en países como la India, ¿no? Etc. Es decir, restringir la cantidad de hijos que se puede tener, ¿no? Porque, bueno, los países del tercer mundo crecían su población y no tenían, digamos, de alguna manera, la estructura económica para dar un futuro o lo que sea a esas personas. Por lo tanto, trataban de restringir los nacimientos. En relación al régimen político que van a adoptar estos países, estamos pensando, cuando hablamos del tercer mundo, nosotros somos latinoamericanos, por lo tanto tenemos que sumar claramente el factor América Latina, un sector del mundo recién independizado bien tempranamente, digamos, en el marco de los conflictos llamados revoluciones atlánticas, en el marco de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tercer mundo, también nos referimos a América Latina, pero el autor fundamentalmente se va a fijar en Asia y África, que son países del tercer mundo, que comparte la particularidad de haberse independizado en los años 60 del siglo XX. Nosotros, digamos, y si Argentina forma parte o no del tercer mundo y demás, es todo un tema, me parece que si leen el texto atentamente van a encontrar pistas para pensar hasta qué punto lo hace, digamos. Pero bueno, no viene al caso acá. Digo, nosotros pensemos también en América Latina. El autor está pensando fundamentalmente en Asia y en África. Bueno, en términos del sistema político, del régimen político, el tipo de gobierno, los países del tercer mundo van a adoptar las formas políticas de sus antiguas metrópolis, ¿no? Ya sea repúblicas parlamentarias o repúblicas democráticas populares, y la idea de república democrática popular claramente está pensando en términos de la Unión Soviética y de los países de Europa del Este, digamos, que se llaman a sí mismas repúblicas democráticas populares, ¿no? La República Democrática de Alemania, de Polonia, de Hungría, etc. Lo importante es que los países recién descolonizados, en términos de su régimen político, van a adoptar en general el tipo de gobierno, el tipo de régimen propio de su antigua metrópolis, ¿no? Aunque después, digamos, la vida de los países independientes descolonizados en los años 60 en términos de democracia es muy pobre, por lo general en África, digamos, y digamos, si la mayoría de los países se independizan hacia 1960, hacia 1965-66 ya tenemos dictaduras militares por todo el continente, lo cual el autor también va a decir. Bueno,
Estos nombres claramente indicaban qué lugar ocupaban en el marco del sistema mundial vigente. O sea, recuerden, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 90 tenemos lo que se llama Guerra Fría, ¿no? Entonces, la Guerra Fría es un sistema mundial bipolar que por un lado genera tensión entre el mundo, digamos, comunista y el mundo capitalista, tensión producida por la posibilidad cierta, digamos, de que el mundo sea destruido por un arma nuclear, ¿no? Y ahí está lleno de material, digamos, fílmico, sobre todo al respecto. Pero al mismo tiempo generaba cierto equilibrio, porque estos países, digamos, ambos con la posibilidad mutua de destruirse, bueno, de alguna manera son una barrera que impedía que se destruyan a sí mismos, y había un equilibrio en el primer mundo, ¿no? En el primer mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, no hay guerras, prácticamente. A menos que pensemos en los Balcanes, como un sector del primer mundo, lo cual es bien discutible. No hay guerras, digamos, justamente porque el marco de la Guerra Fría, lo que se conoce como bipolaridad, acomoda el sistema mundial. En el tercer mundo sí hay guerras, sí hay muchas guerras, y esas guerras son epifenómenos, digamos, están muy relacionadas claramente con la lucha entre comunismo y capitalismo, pero también los estados descolonizados del tercer mundo se acomodan, digamos, en el marco de la bipolaridad. Si son repúblicas parlamentarias, muy probablemente estén del lado del capitalismo. Si son repúblicas democráticas populares, muy probablemente estén del lado, o seguramente estén del lado del socialismo. Esto es cierto hasta ahí, digamos, porque la gran mayoría de las repúblicas, por ejemplo, en los países africanos, la gran mayoría de los estados independientes van a adoptar sistemas similares a los de su metrópoli. O sea, Francia o Inglaterra generalmente igual mutan o no, digamos, a un tipo de gobierno presidencialista. Digo, pero en general, digo, si bien tienen una relación amistosa con sus antiguas metrópolis, porque las descolonizaciones de los países africanos, por ejemplo, no son violentas por lo general, ¿no? Tampoco se van a reconocer inmediatamente dentro del mundo capitalista. Algunos y otros no. Pero bueno, esto dice el autor, ¿no? Los nombres de su régimen político, parlamentarios o democráticos populares, indicaban el armado, digamos, el lugar que ocupaban estos estados en el armado internacional. Preeminencia, bueno, como yo les dije, digamos, de todos modos, 5 o 6 años después de las independencias de estos países, vamos a encontrar golpes militares generalizados, digamos, ¿sí? Yo no les quiero dar ejemplos para no marearlos, pero piénsenlo, digo, los países del tercer mundo se descolonizan, eligen un tipo de gobierno democrático por lo general, pero esos gobiernos democráticos caen rápidamente por un golpe militar, y por lo general los militares gobiernan, digamos, con mayor o menor nivel de explicitud, digamos, más o menos explícitamente gobiernan estos países, ¿sí? Siempre, digo, Hoffman está haciendo una especie de marco general de cómo funciona el tercer mundo. Si uno analiza lugar por lugar, va a encontrar miles de discrepancias con esto, pero en líneas generales es cierto. Y acá también podemos pensar en América Latina, no en el marco, por supuesto, de los regímenes políticos, porque Argentina tiene un régimen político similar en todo caso a los que herederos, digamos, de la Revolución Francesa y del liberalismo. Como ustedes saben, nuestra Constitución tiene mucho de la Constitución de los Estados Unidos y demás, pero hacia los años 60 lo que va a empezar a sufrir sí son dictaduras militares generalizadas, digamos, una de las cuales dura mucho tiempo, que es la Revolución Argentina. Ya lo vimos, lo vamos a ver en los videos, pero ya lo vimos en clase. Bueno, entonces, estos gobiernos militares, dice el autor, no es que gobernaban, no es que tomaban el poder, dice el autor, no es que tomaban el poder en términos políticos, sino que llenaban el vacío o la ausencia de política o de servicios ordinarios. Es decir, según el autor, estos países recién descolonizados del tercer mundo no tienen cuadros técnicos, no tienen cuadros políticos de funcionamiento estatal, porque han sido colonias durante mucho tiempo. Entonces, ante el vacío de esos cuadros, los militares toman el poder. ¿Por qué? Por una cuestión digamos, de permanencia de lo que está, es decir, el Estado tiene que permanecer, más allá de que no haya quien ocupe ese lugar en términos políticos, y los militares lo ocupan de alguna manera para sostener esa estructura estatal. Bueno, es una idea. Dice el autor, los gobiernos militares son uno está acostumbrado a los gobiernos militares en términos de
la actualidad, pero no son un fenómeno de larga data, digamos, ¿no? Son un fenómeno más bien de este periodo. Este periodo es cuando se ponen de moda, llegando incluso a Europa, ¿no? A Portugal, y habla un poco el autor ahí de la revolución, los claveles, si no me equivoco, la revolución que destituye a Salazar, el dictador portugués, en el 74. Entonces, los gobiernos militares son una excepción. Y acá el autor va a discurrir un poquito sobre cómo es, en términos económicos, cómo funciona el Estado de los países recién descolonizados, ¿no? Obviamente el modelo como nosotros lo conocemos agroexportador ya no era una cosa factible después de las crisis del 30, de todas las peripecias que el capitalismo había en última instancia sostenido en estas décadas, digamos. Por lo tanto, los estados del tercer mundo, en mayor o menor medida, y en la medida justamente de sus posibilidades económicas, se dedicaron todos a la búsqueda de algún modo de industrialización sistemática, en la cual el Estado, digamos, iba a ocupar un rol fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque son lugares que no son muy codiciados por los inversores privados, porque no tienen las facilidades técnicas, las facilidades políticas, etcétera, etcétera, de los lugares del primer mundo, es decir, son muy riesgosos para los inversores privados. Por lo tanto, el Estado se va a hacer cargo de la planificación y de llevar adelante las medidas económicas que considere pertinente. Bueno, es decir, el tercer mundo en términos políticos trató de copiar los regímenes de sus metrópolis y les funcionó mal o bien, y en todo caso lo que hubo fueron dictaduras militares. Y en términos económicos, todos los países del tercer mundo, en mayor o menor medida, se guiaron por un concepto que es el concepto de desarrollo. Y para llevar adelante ese desarrollo económico, para ponerse al día en términos de una carrera en la cual estaban claramente perdiendo con sus antiguas potencias coloniales, digamos, la forma de ponerse al día intentó ser mediante la planificación estatal de la economía, ¿no? Que por lo general no funcionó, según dice el autor, y según es cierto, digamos, excepto en algunos países, como Corea del Sur, etc. Taiwán, bueno, etcétera, etcétera. En general no funciona porque, bueno, según el autor, porque los países subestimaron su grado de atraso en términos de cuadros técnicos, económicos, calificados y con experiencia. Es decir, en un país del tercer mundo clásico, como puede ser el país de Ghana, por ejemplo, en África, el nivel de cuadros políticos, de universitarios con estudios doctorales, de gente con experiencia en empresas privadas de construcción, etc., era muy poco, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, en general, los estados descolonizados que apuntan al desarrollo económico no les va bien, la verdad. Para decirlo de alguna manera, no les va muy bien. Tienen muchos problemas y finalmente no les va muy bien. Ahí el autor nombra algún ejemplo relativamente exitoso, como el ejemplo de Costa de Marfil, que es una democracia que perdura, digamos, durante todo el periodo, hasta la actualidad, yo diría, en base a la exportación de un bien que es el café, o el cacao, ya ni me acuerdo, que es un monocultivo, digamos. Y ahí sí hay un modelo agroexportador, si se quiere, pero bueno, digamos, con una serie de tecnologías aplicadas a la agricultura, que hace que este modelo funcione, ¿no? Pero es un ejemplo, digamos, extraño dentro del marco de los países del tercer mundo, y además, por supuesto, y acá hay una gran cuestión que es muy interesante, no la podemos tratar nosotros: desarrollo económico no significa necesariamente progreso económico, ni mucho menos redistribución del ingreso, ¿no? Es decir, hay países que crecen a un PBI que se duplican cada determinada cantidad de años, digamos, y sin embargo la mayoría de sus habitantes viven en la extrema pobreza, ¿no? Tal es el ejemplo de los países, por ejemplo, centroamericanos en esta misma época, que viven del cultivo de la banana y demás, digo, pero eso no significa que los habitantes disfruten de ese beneficio. Es decir, la idea de desarrollo es el desarrollo económico, no el desarrollo de la vida de la gente, ni muchísimo menos, ¿sí? De todos modos, la mayoría de estos países ni siquiera lograron algún tipo de desarrollo económico, y el caso de Ghana es un caso muy paradigmático, digamos, digamos, a partir de la falta de cuadros técnicos y demás, todos los intentos de desarrollo de infraestructura y demás fracasan, digamos. Y finalmente los militares se hacen con el poder, ¿no? Entonces ahí se cumple un poco lo que dice el autor, ¿sí?
Sin embargo, dice el autor, hay algunos países que sí logran industrializarse. Acá no habla de países como Brasil y México, los NIC, que son Newly Industrializing Countries, ¿no? Los países de reciente, de nueva industrialización. Acá para mí no habla de Argentina, porque Argentina ya está relativamente industrializada, digamos, ¿no? Pero bueno, vaya a saber. El ejemplo que pone es Brasil y México, que más allá de la corrupción sistemática, ¿no? Porque dice, el tercer mundo fundamentalmente es corrupto en términos de institucionalidad, porque es una institucionalidad nueva, no están acostumbrados a la vida democrática y yo, entonces la burocracia son todos corruptos. Bueno, más allá de esta corrupción, en estos países, Brasil y México, el sistema, el Producto Bruto Nacional, el Producto Bruto Interno, crece de un modo sistemático en estos años, ¿no? Pero bueno, acá hay una diferencia entre sociedad, digamos, entre sociedad moderna y sociedad tradicional, y hay toda una disquisición acá, dice en el África subsahariana, estoy siguiendo el texto, ¿no? Página por página, muchos no tenían interés en la modernización, ¿no? Es decir, tener una cultura tradicional, premoderna, está hablando, ¿no? De los pueblos del África subsahariana que viven en los interiores, alejados de la civilización tal vez, digamos, o en su propia vida tradicional, que son campesinos y demás, que no ven mucho sentido a participar de la independencia y de la modernización que proponían sus gobernantes, ¿no? Entonces se producen conflictos claramente ahí, y se producen conflictos entre zonas modernas y premodernas, que en el África subsahariana, digamos, fundamentalmente están representadas por las costas y el interior, ¿no? Entonces acá, los grandes conflictos, digamos, post-independencias en el África subsahariana se producen entre las costas y el interior por lo general, o entre sectores, sí, digamos, muy ligados a cierto grado de desarrollo económico, ligados al mismo tiempo al sistema mundial, y otros sectores que, por el contrario, digamos, tratan de vivir, o viven alejados de alguna manera de toda esa relación, de ese flujo de capital, y flujo comercial y cultural, digamos, en términos globales. La guerra, por ejemplo, del Biafra, que es una guerra civil en Nigeria, digamos, enfrenta claramente a sectores de la costa y del interior, y la victoria es del interior, en Nigeria, por lo menos, y eso no quiere decir que no, digamos, ¿saben? Nigeria es uno de los países más ricos del mundo, pero bueno, digamos, esta diferencia entre zonas modernas y premodernas es muy clara y es cierto. No sé si a nosotros nos sirve de mucho saberlo, pero de todos modos lo dice el texto, ¿no? El interior estaba gobernado por la costa, obviamente acá, para formar parte de los gobiernos de los países recién colonizados, tenía que, uno, en la medida de lo posible, ser universitario, y claro, hay muy pocos universitarios, por lo tanto, el gobierno necesariamente es elitista, porque no va a responder, en términos ni siquiera estadísticos, digamos, al resto de la gente, ¿no? Y acá hay una diferencia entre el campesinado africano y el campesinado de la América Latina. El autor dice que en América Latina el campesinado tiene cierto nivel mayor de integración a lo que es el mundo moderno, mientras que en África está más bien recluido en el interior, ¿no? Son ideas. Habría que apoyarlas metódicamente, con fuentes, digamos, con datos. Nosotros, como estamos trabajando en términos generales, nos quedamos con eso, ¿sí? En términos políticos, una de las grandes banderas de los países del tercer mundo, descolonizados recientemente, y también de América Latina, y acá tenemos que pensar que, por lo general, todos estos países tienen gobiernos que nosotros podemos llamar de izquierda, ¿no? De alguna manera, son los países recién descolonizados, son países que vienen luchando por su independencia, digamos, de las metrópolis, de Francia, de Gran Bretaña, etc. Y esa es una lucha que necesariamente lleva a cierto nivel de radicalización política. No se puede luchar reaccionariamente por la independencia nacional, ¿no? Digo, o si se puede, en ese momento no. Todos esos grupos serán de alguna manera anticolonialistas, antiimperialistas, digamos, y por lo tanto algún nivel, algún grado de simpatía por el socialismo tenían, sin duda. Y por lo tanto, más allá de la idea de desarrollo y de la idea de planificación estatal de la economía, siempre pensando sobre todo en la industria, pero en términos del agro, y acá tenemos que pensar, la mayoría de los países del tercer mundo son fundamentalmente rurales, y esto es algo que nosotros probablemente nos cueste darnos cuenta, porque estamos muy permeados por nuestro propio país, que es un país que vive del campo, pero que no tiene campesinos, digamos. Pero bueno, en la mayoría de los países sí, y por lo tanto una de las banderas más importantes de la política económica de los países descolonizados o del tercer mundo es la reforma agraria, ¿no? La idea de reforma agraria, acá tenemos en Chile, en Bolivia, en Perú, tenemos reformas agrarias
En todos los países de África, efectivamente, hay reformas agrarias, ni hablar en el Asia, en el Vietnam, etc., ¿no? Bueno, los argumentos eran políticos, ¿no? Que es que, es decir, digamos, que la tierra le pertenece a quien la trabaja, etc., ¿no? Solo a veces eran económicos, y el argumento económico tiene que ver con la igualdad de tener un pedazo de tierra, ¿no? Y en general, las reformas agrarias suelen tirar para abajo el nivel de productividad de la tierra, porque le estás dando poco. Piensen en Argentina es uno de los países más importantes en términos de producción agrícola, digamos, y la tierra no está dividida, al contrario, está toda junta, digamos. A menor cantidad digamos, a mayor cantidad de parcelas y a parcelas más pequeñas, de alguna manera la productividad cae, porque vivimos en un sistema capitalista de producción a escala, etc. Entonces, en general es un problema en términos económicos la reforma agraria. Por ejemplo, les tiro un dato, en Tanzania, un país bien importante del África Oriental, se lleva a cabo una reforma agraria muy políticamente, muy fuertemente, digamos, se trata de hacer cumplir, ¿no? Y se generan pequeños espacios de producción agrícola, llamadas Suyamá, las aldeas Suyamá, ¿no? De colectivización forzada de campesinos incluso, ¿no? Pero en pequeñas parcelas, y en un momento se produce una curiosidad, que es que hay más tractores de los necesarios. Entonces hay 2 tractores por aldea, y eso baja la productividad, ¿no? Y es un fracaso, digamos, finalmente, el proyecto de las aldeas Suyama. Bueno, eso es algo bastante común en los países del tercer mundo. De Tanzania, con el presidente Nyerere, si alguien lo quiere googlear, es como un ejemplo así loco, digamos. Bueno, y acá viene la idea del tercer mundo. La idea del tercer mundo tiene que ver con justamente el contexto de la Guerra Fría, que deja al mundo alineado en 2 grandes bloques: el bloque capitalista, con Estados Unidos a la cabeza, y la OTAN, ¿no? Gran Bretaña, Alemania Occidental, etc. El segundo mundo, que claramente es el mundo socialista, liderado por la Unión Soviética, los países del Pacto de Varsovia, ¿no? China, Yugoslavia, ahí hay un problema, pero pertenecen al segundo mundo, por lo menos en el primer momento de la Guerra Fría. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que se descolonizan un montón de países, y la pregunta es a dónde van a ir a parar en términos del ordenamiento geopolítico, ¿no? Por lo tanto, estos países se llaman a sí mismos tercer mundo, digamos, porque no quieren, digamos, no quieren pasar a depender en términos de influencia, en términos de capacidad de decisión, ni de uno ni de otro, ¿no? Tratan de pensarse en el marco de una tercera posición, ¿no? La idea de Perón, digamos, anterior, digo, de todos modos, al tercer mundo, respecto de una tercera posición, ¿no? Ni yanquis ni marxistas, qué sé yo, bueno, tiene que ver también con poder mantener cierta independencia respecto de las grandes potencias mundiales. De todos modos, y acá hay un acontecimiento muy importante, que es una asamblea, que es la asamblea de Bandung en el año 56, si no me equivoco. Esto está en YouTube, es un problema, se equivocarse las fechas, pero bueno. Que es una asamblea en la que participan una serie de líderes bien populares del tercer mundo: Nehru, Sukarno, Nasser, etc. Búsquenlos todos esos si quieren. Y de ahí sale el movimiento político del tercer mundo, de los llamados también no alineados, ¿no? Es decir, que no pertenecían a ninguno de estos 2 lugares, ¿no? América Latina pertenece al tercer mundo, no, debate, yo lo dejaría para charlarlo en todo caso. Pero bueno, de todos modos, como le digo, eran toda esta gente, estos líderes eran luchadores anticolonialistas, por lo tanto había cierta simpatía por la Unión Soviética, sobre todo después en los años 60, cuando Estados Unidos invade Vietnam, digamos, ahí ya se convierte en la nueva potencia imperialista. Antes de eso, Estados Unidos tenía un discurso más bien antiimperialista, digamos, ¿no? Pero bueno, después de eso. También un poco el hecho de estar en el medio de los 2 países sirve para recibir ayuda de los 2, también para acomodarse en el marco del sistema mundial. No tanto en grandes países como la India, es un país, ¿no? Digo, de 1.000 millones de habitantes, digamos. Pero en los países pequeños un poco trataban de negociar, de alguna manera, coquetear, negociar con las 2 grandes potencias, y para eso necesitaban quedarse en el medio. Sin embargo, claro, pertenecer al tercer mundo implica un peligro geopolítico, porque las grandes guerras de la Guerra Fría se dan en el tercer mundo, en Corea, en Vietnam, en Afganistán.
en Angola, en Mozambique, ¿no? Y hay dos focos de conflicto durante, y acá está hablando ya en términos cronológicos, ¿qué pasa en los años 60, 70, 50? En Próximo Oriente y en el norte de la India, ¿no? En el norte de la India, esto no viene al caso, digamos, pero la frontera entre la India y Pakistán es una frontera que inventa el Imperio Británico antes de retirarse de la India, digamos. Exactamente antes, digamos, ¿no? Y en Próximo Oriente también es la famosa lucha al día de hoy entre palestinos e israelíes, que también es un territorio que formaba parte del Imperio Británico, digamos. Y son focos de conflicto que son bien del tercer mundo, es decir, la guerra entre China y Pakistán es importante, pero hay una guerra entre la India y Pakistán, es una guerra importante, digamos. Pero después hay una guerra entre China, India y Pakistán, y otra guerra entre Pakistán e India, que no es tan relevante, porque ya se juega en un lugar medio alejado. Y además porque en un momento China y la Unión Soviética dejan de estar en bloque, pero esas son cosas que definitivamente no vienen al caso. El conflicto en Próximo Oriente, más claramente, es un conflicto muy importante al día de ahora, es un conflicto fundamental, ¿no? No lo vamos a ver ahora. Pero América Latina se mantuvo alejada, digamos, todo este problema no va mucho para América Latina. Esa es la verdad, porque se mantuvo alejada de los conflictos de la Guerra Fría, ¿no? La despolarización, como ya dijimos, es anterior, y además en términos culturales es bien, digamos, es moderna. Yo acá, es la segunda vez que quiero traer un libro que no encuentro, pero bueno, es decir, a diferencia de lo que es África, lo que es Asia, América Latina es un sector claramente moderno en términos culturales, ¿no? Y acá el autor un poco ascribe esa idea, porque tiene un idioma, ¿no? Puede ser español o portugués, son dos idiomas, digo, no son 11 idiomas por país, como en países africanos o asiáticos. Comparten claramente la misma religión, digamos, que es el cristianismo en líneas generales, y claramente el catolicismo. Y son claramente también multiétnicos, ¿no? Cualquiera que vive en la ciudad de Buenos Aires lo sabe. Entonces, América Latina se mantuvo alejada de estos conflictos, tanto de los conflictos que implica la llegada, el impacto de la modernidad en los lugares tradicionales, que es un poco otra de las ideas de Hoffman, como de los conflictos que implica la Guerra Fría por sí misma, digamos, ¿no? Estados Unidos, digamos, de alguna manera, si bien América Latina claramente pertenece a la esfera de influencia de Estados Unidos, y la Unión Soviética no tiene mucho que decir en nuestro continente, Estados Unidos no interviene militarmente en los países de la región, a excepción de Panamá, digamos, países muy menores, ¿no? Más allá del quiebre que produjo la Revolución Cubana. ¿No? ¿Sí? Cuando interviene militarmente, interviene por, digamos, no es que lleva su ejército. ¿Sí? Y obviamente hay influencia estadounidense en los golpes militares posteriormente y demás, pero eso no significa que los invade, ¿no? Es decir, Vietnam lo invade, digamos. Afganistán, Irak los invade. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, lo que sea, trata de rosquear un poco con sus altos mandos militares, pero no los invade. Esa es una diferencia. Parece una joda, pero es una diferencia, ¿no? La dependencia política de Estados Unidos es en términos económicos, por supuesto, y también en términos diplomáticos, ¿no? En el caso de la Organización de Estados Americanos, pero no en términos militares, ¿no? Bueno, obviamente, digamos, no es posible hablar, de acá va a hablar un poquito de la fisión, de la fragmentación de ese tercer mundo. Va a haber países que van a crecer mucho en términos del mismo capitalismo, países que van a claramente formar parte de lo que se conoce como estados fallidos, ¿no? Y todo este problema, si bien se perfila desde siempre, digamos, durante la década del 70 comienza a ser bien evidente. Fundamentalmente el triunfo de la OPEP, ¿no? de los estados petroleros que logran subir el precio del petróleo en 1973. En general son países del tercer mundo, son países recién descolonizados, pobres, por lo general, que a partir de ese recurso natural logran subir muchísimo su riqueza, ¿no? La posesión de petróleo, digamos, fue una ventaja económica notable, ¿no? También hay yo les traigo cosas importantes que dice el autor, ¿no? Esta nueva división internacional del trabajo, es el traslado de las grandes industrias del primer mundo al tercer mundo, buscando claramente, digamos, mayores niveles de explotación económica, ¿no? Y acá habla de los 4 tigres asiáticos, son los países que crecen de manera impresionante, digamos, ¿no? Que es Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, y uno en Singapur, o no sé cuál, digamos, ¿no? Y esta globalización económica tuvo un fuerte impulso hacia el fin de la década del 70, es decir, al mismo tiempo en que el mundo se fragmenta, ¿no? en que el capital comienza a desmantelar los estados de bienestar en Europa, y al mismo tiempo hay, digamos, los estados
se sumen, algunos estados del tercer mundo se sumen en la pobreza más extrema. En ese momento es cuando despegan estas economías del tercer mundo, ¿no? Es decir, lo que se produce es un quiebre en términos del nivel o de la igualdad o no en la carrera hacia el desarrollo. Un quiebre, países que claramente quedaron atrás y otros que claramente surgieron. ¿Ya? Y eso sucede hacia la década de los 70. ¿No? Esto ya lo acabo de decir. Los movimientos migratorios, digamos, son muy importantes en este periodo, digamos, pero bueno, por lo general van de las antiguas colonias a las metrópolis, ¿no? Tipo, indios en Estados Unidos o en Inglaterra, fundamentalmente, argelinos en Francia, ¿no? Latinoamericanos en España, digamos. ¿No? Y acá hay toda una disquisición sobre la modernidad, que el autor la viene tocando más o menos, ¿no? Que es que la creciente globalización y el salto hacia adelante de la economía mundial introdujeron a los habitantes del tercer mundo de golpe en la modernidad. Como impactaron con la modernidad. Y esto trajo una serie de consecuencias muy graves, ¿no es cierto? La primera de ellas es la negación a la violencia, y está hablando de los fundamentalismos, claramente el fundamentalismo islámico, ¿no? Y bueno, me parece que... bueno, y acá está hablando de cómo... bueno, a partir de esto, digamos, este golpe, digamos, de las sociedades con la modernidad produce resistencias, ¿no? Y acá un poco va a empalmar este capítulo con el capítulo que sigue, que tiene que ver con la revolución. Lo importante es que esas resistencias pueden ser resistencias progresivas, entre comillas, ¿no? De las que el autor considera progresivas, uno podría decir, radicales de izquierda, revolucionarias, lo que sea. Pero también esas resistencias pueden ser problemáticas, digamos, ¿no? Pueden ser problemáticas para la misma idea de modernidad, ¿no? Resistencias fundamentalistas, terroristas también, me gustaría usar comillas ahí, terroristas, digamos, ¿no? Bueno. Y acá está hablando de los cambios, dice, el cambio principal en la sociedad del tercer mundo seguramente haya sido la que llevó a cabo la nueva y creciente clase media y media baja de inmigrantes que se dedicaba a ganar dinero mediante uno más, probablemente varias actividades distintas, cuya principal forma de vida era la economía informal, y acá hay como otra característica del tercer mundo, en términos políticos y económicos. En términos políticos, la importancia fundamental de la clase media como la clase que va a llevar adelante los cambios políticos. ¿No? Clase media es oficinistas, vendedores, etcétera, universitarios o lo que sea, el sector terciario de la economía, ¿no? Bienes y servicios, que van a llevar adelante estos cambios, y por otro lado, el hecho de que estas mismas clases medias no necesariamente están, digamos, y que hay una gran parte de la economía nacional que es informal, que hay mucha gente que vive en negro, digamos, ¿no? Eso nosotros lo sabemos muy bien también, ¿no? La cuestión de la política, el nacionalismo étnico, etcétera, esto a nosotros claramente no nos toca de cerca, digamos, pero sí en otros lugares del tercer mundo. No nos toca de cerca porque nosotros no tenemos, acá, no tenemos, digamos, grandes diferencias étnicas, ¿no? Más allá de los conflictos que puede haber con los pueblos originarios, de alguna manera estamos un poco integrados en ese sentido, mucho más que lo están, por ejemplo, que no sé, en Indonesia, o lo que sea, en Java, o mismo la India, digamos, ¿no? Pero bueno, esto es un poco características principales del tercer mundo. Vamos a dejarlas acá porque tenemos otro video más sobre este mismo capítulo siguiente que, nada, es importante también, así que vamos a dejar cosas para decir para ese momento. Bueno, nos vemos.